El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias y muy bienvenidos a nuestro programa. Estamos avanzando por el capítulo 3 del libro de Daniel. Espero, querido oyente, que usted esté leyendo el libro de Daniel en estos días. Especialmente hoy estamos tratando el capítulo 3. En nuestro próximo programa vamos a empezar con el capítulo 4. Así que, por favor, lea estos capítulos en su casa o donde tenga ocasión, para estar mejor informado y poder apreciar y aprovechar mejor lo que tratamos de comunicar en nuestros comentarios y aplicaciones. Estábamos en el programa anterior promediando el capítulo 3 y decíamos, y vamos a repasar un poquito, que aquellos 3 jóvenes amigos judíos se jugaron por Dios. Entonces algunos caldeos informaron al rey acerca de lo que ellos estaban haciendo. En Daniel capítulo 3 versículo 12 leemos que le dijeron: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Los 3 amigos de Daniel se jugaron públicamente, no inclinándose ante la imagen de Nabucodonosor. Ahora, con esto no quiero decir que el resto de los judíos en la cautividad sí lo hizo, es decir, se inclinaban ante la imagen. Aquí debemos recordar que solo aquellos que tenían algún oficio habían sido convocados a la dedicación de la imagen. Ellos eran los representantes del pueblo. Ellos podían llevar el informe de la ceremonia de dedicación y los decretos del rey al resto del pueblo. Fue la obligación de estos 3 hombres hebreos estar presentes en la dedicación de la estatua. Pero como ya les dije anteriormente, ni ellos ni los demás de su mismo rango creo que tenían conocimiento de que esta dedicación iba a ser un acto religioso. Aquellos caldeos reportaron ante el rey que estos varones judíos no se habían inclinado ante su estatua. En realidad estaban siendo muy ingratos. Uno podría pensar que estos hombres podrían haber estado eternamente agradecidos a los varones judíos, porque por ellos oraron años atrás en Daniel capítulo 2. Creo que ellos estaban motivados por celos. Y Nabucodonosor, cuando escuchó el informe, se enojó en gran manera. Su horno de fuego estaba muy caliente, pero él estaba envuelto en fuego. Él sintió que su enojo era justificado porque era él el que había promovido a estos extranjeros a posiciones de importancia, y ahora ellos estaban desafiando su edicto, su convocatoria. Permanecían parados cuando debían inclinarse ante la imagen. No respetaban las órdenes del rey ni a sus dioses. Pero a pesar de su enojo, el rey les otorgó el beneficio de la duda y les dio otra oportunidad. Les preguntó si el informe había sido correcto, en versículo 14, y luego les dijo que se salvarían si ellos cambiaban de opinión y se inclinaban ante la imagen, y finalmente les dijo en el versículo 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraseis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Qué cambio en la actitud de Nabucodonosor hacia el verdadero Dios, 20 años atrás, en Daniel capítulo 2 y versículo 47, él había reconocido
ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Pero ahora, en capítulo 3, 20 años después, apenas se puede creer que de los mismos labios y del mismo corazón venga este desafío, esta desafiante blasfemia. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El rey se sentía fuerte en su furia, pero pronto descubriría su debilidad. Creo que Nabucodonosor sinceramente creía que su Dios era más grande que el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Ahora bien, vamos a considerar la defensa presentada por los 3 judíos en los versículos 16 al 23. Con fe y valentía estos 3 varones no presentaron coartadas ni pidieron al rey una segunda oportunidad. Ellos no volverían atrás. Observe que no había insolencia ni arrogancia en sus respuestas, sino una permanencia firme en su Dios poderoso y fiel, en cuyas manos ellos habían puesto sus cuerpos y sus almas. Simplemente respondieron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Lo leemos allí en Daniel 3:16. Pero no se detuvieron allí. Con confianza le aseguraron a Nabucodonosor que Dios era capaz de librarlos del horno de fuego ardiendo y de sus manos. Les decía en el programa anterior que creo que aquí tenemos algunas lecciones para nosotros como aplicación práctica. La valentía espiritual y moral de Sadrac, Mesac y Abed-nego son un modelo para el pueblo de Dios en todo tiempo y lugar. En vez de someternos a la religión de este mundo, debemos estar preparados para pagar con nuestras vidas si fuera necesario. Eso fue lo que estos jóvenes estuvieron dispuestos para hacer. Su amor y lealtad a Dios eran mucho más importantes que sus propias vidas. Nabucodonosor podía matar sus cuerpos, pero Dios preservaría sus almas. Ni por un momento los 3 amigos dudaron de la omnipotencia de Dios. Ellos estaban en Babilonia, pero se rehusaron a hacer lo que hacían los babilonios, pues la palabra del Señor era clara allá en Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Ellos tenían una muy buena razón para no inclinarse y para obedecer la palabra de Dios. Ellos tenían que rehusarse a obedecer la orden del Estado. Con su confianza puesta en el Dios de todo poder, ellos pudieron decir abiertamente lo que quedó escrito siglos después en Hebreos 13:6. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Creo que nosotros necesitamos ese coraje y esa fe en nuestros días. Sin dudas, Nabucodonosor se debe haber sorprendido cuando los pocos fieles de Dios rehusaron a inclinarse delante de la imagen y adorarla. Esto llevó a la ceremonia de dedicación a un final abrupto, problemático y bochornoso desde el punto de vista del rey. Su descontrolado carácter ardió en ira y dio la orden de calentar el fuego del horno 7 veces más caliente que lo acostumbrado. Pero esta furia del rey solo mostró su inestabilidad emocional. Él estaba decidido a descargar su furia sobre aquellos que se habían atrevido a desobedecerle. Con su rostro convertido en el rostro de un hombre loco, el rey ordenó a un grupo de sus hombres más fuertes que arrojaran a los 3 judíos al horno. Y sucedió que aquellos que ejecutaban su sentencia murieron instantáneamente. Se acercaron demasiado a la puerta del horno y así murieron. Puedo imaginarme la excitación y el drama, como una curiosa multitud y el orgulloso rey observaban morir a esos hombres. Esa misma muerte que había sido planeada para los que habían sido acusados fue sufrida por los mismos ejecutores. Ahora, esto, por supuesto, no hace más que añadirle a la maravilla y al milagro de la liberación de estos 3 hijos de Dios. En medio de todo esto, el rey quizás se hizo problema al ver que sus hombres morían,
pero sin duda disfrutaba viendo a los 3 judíos caer atados con sus ropas en el medio de las llamas. Ahora, en los versículos 24 al 28, vemos la liberación milagrosa ejecutada por Dios. Los 3 jóvenes caminaban tranquilos en medio de las llamas. No estaban ya atados, ni tampoco se estaban quemando. El rey podía ver con gran sorpresa una demostración del poder del único y verdadero Dios. Las llamas habían consumido las ataduras, pero no habían dañado ni siquiera un cabello de las cabezas de los fieles y leales hijos de Dios. Aunque el rey estaba sentado a una distancia segura de las peligrosas llamas, estaba viendo lo que sucedía, cuando repentinamente saltó de su asiento sorprendido, reunió a los consejeros y les preguntó, allí lo leemos en el versículo 24, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, sí, es verdad. Y en el versículo 25 leemos, yo veo 4 varones y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Él vio una deidad misteriosa a quien se refirió como un ángel de Dios en el versículo 28. Este panorama hubiera sido suficiente para asustar a cualquier hombre. Los 3 hombres en las llamas estaban intactos, caminando alrededor, no estaban buscando una vía de escape, sino que estaban perfectamente contentos de permanecer en el fuego. Y aquel rey pagano debe haberse convencido que los hombres que estaban en el horno estaban siendo preservados del fuego y que algún ser sobrenatural ahora caminaba en medio de ellos y con ellos. Pero ¿quién era esa 4ª persona que Nabucodonosor pensaba que era un dios o un ángel? Bueno, yo estoy convencido que aquí tenemos una teofanía o cristofanía, una aparición de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Esta 4ª persona no era otro que el mismo Hijo de Dios. En un momento, cuando sus devotos seguidores lo necesitaron, el Dios eterno, el Hijo, descendió para acompañarlos y protegerlos mientras estaban en medio de las llamas. Lo que Dios había prometido a su pueblo lo cumplió literalmente en la preservación de Sadrach, Mesach y Abednego. Me refiero a aquella promesa de Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. He leído Isaías 43:2. Nabucodonosor vio la manifestación de Dios en el fuego y estaba seguro que allí había algo milagroso y sobrenatural en todo ese evento. Ahora, no puedo pasar ligeramente la palabra de testimonio que Nabucodonosor pronunció a favor de los 3 siervos de Dios. Él dijo que ellos habían entregado sus cuerpos. Lo puede observar allí, capítulo 3, versículo 28. Ellos habían entregado sus cuerpos solo a Dios y no a otros dioses. Pero creo que esto no se refiere solo a sus vidas, sino a una entrega completa de su ser. En el Nuevo Testamento se dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que le pertenece a Dios y que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Textos como 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19 y 20, y muy especialmente dice eso Romanos 12:1 y 2. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sadrach, Mesach y Abednego estaban haciendo su culto racional, su adoración racional. Estaban adorando al verdadero Dios y se rehusaron a inclinarse ante dioses falsos. Amigos míos, no puede haber una entrega completa a Jesucristo sin la entrega del cuerpo. El cristiano que miente, por ejemplo, o chismosea, no ha consagrado su lengua a su Señor. Presentar cada miembro del cuerpo es la forma de vida para los cristianos en todo tiempo. Y el testimonio de este rey impío era el hecho de que él reconoció que aquí había 3 judíos que estaban adorando al verdadero Dios al entregar sus cuerpos en sacrificio vivo.
Y terminábamos nuestro programa anterior preguntándonos, ¿será que la gente al observarnos puede observar algo parecido? Ahora vamos a avanzar. En ese punto de la historia, Nabucodonosor decide dictar un decreto. Eso no significa que tengamos que asumir que él era un convertido o se convirtió en ese momento, es decir, que había tenido una experiencia personal con Dios. Yo creo que el testimonio de su conversión está en el capítulo 4 y lo vamos a considerar en nuestro próximo estudio. Aquí, él simplemente estaba reconociendo que el poder de Dios era más grande que el poder de los dioses babilonios. Por lo tanto, lo que él está haciendo aquí con este decreto es darle prioridad al Dios de Israel, porque leemos allí en versículos 29 y 30, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Él había ordenado un decreto en el cual instruía castigos para todos aquellos que hablaran mal del Dios de los 3 varones hebreos. Si lee cuidadosamente se dará cuenta que el reino no negaría a sus propios dioses nacionales. El rey simplemente expresaba admiración por el Dios de los 3 varones valientes, pero él no se inclinó ante el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, para adorarle. Su decreto era prohibitivo, pero él aún no estaba listo para estimar a Jehová como el único Dios, sino que debido a la demostración inusual de poder que él había observado, él sentía que al menos debía reconocer al Dios de Israel. Aun si el temor era lo que inspiraba este decreto, debe haber habido algo de sinceridad de propósito en su corazón, pero yo desearía que él hubiera ido un poco más lejos, En versículo 30 dice: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. La fidelidad de los 3 jóvenes les trajo la recompensa de protección y prosperidad. Mi amigo, creo que aquel que honra a Dios nunca será dejado sin recompensa. Ahora, aquí tenemos algunas lecciones que vale la pena aprender en este capítulo, tales como el poder de Dios para proteger a los suyos y la inhabilidad de todo poder mundial de poner en peligro la seguridad de los hijos de Dios cuando ellos están totalmente dedicados a Él. También nuestro Señor dijo allí en Mateo 10, 32 y 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Los enemigos de estos 3 judíos buscaban destruirlos, pero Dios hizo que ellos fueran más ampliamente promovidos y prosperados en el reino. Oh, hijos de Dios, aprendamos esta lección necesaria para la vida. Podemos ser llamados para pasar por alguna prueba que parece imposible, pero nuestro Dios es fiel y es poderoso y solo desea fortalecer nuestra fe, engrandecer nuestro testimonio para Cristo y llevar un gran triunfo para Él en este mundo de hombres incrédulos. Al concluir el estudio de este capítulo, me gustaría que consideráramos juntos los detalles de la profecía. Hay figuras proféticas aquí. Habíamos comenzado esta serie de estudios señalando el hecho de que el libro de Daniel contiene tanto historia como profecía. Por momentos la profecía se establece claramente, como en el caso del capítulo 2, por ejemplo, pero en otros podemos observar la vista previa profética. En el capítulo 3, ciertos detalles sirven como un ejemplo profético de ciertos eventos que sucederán en los últimos tiempos, luego de que la Iglesia de Cristo haya sido llevada al cielo. Ahora bien, vamos a examinar algunos de esos hechos históricos, en capítulo 3, que sirven como tipología de eventos futuros. En primer lugar, podemos decir que Nabucodonosor es una figura del anticristo, el hombre de pecado, quien un día por fuerza unirá todas las religiones bajo una sola cabeza. Su sistema religioso será una iglesia ecuménica y una unidad de religiones bajo Satanás, que demandará la adoración de todas las personas sobre la tierra. Adorarán a la bestia y adorarán al dragón.
y cualquier persona que se rehúse a hacerlo pagará con la muerte. Usted puede leer eso en Apocalipsis 13 y observarlo muy especialmente en los versículos 4, 7, 12 y 15. Creo que hay un paralelo entre Daniel 3 y Apocalipsis 13. En ambos capítulos hay un prominente líder rey mundial y una imagen para ser adorada. Nabucodonosor llegó a ser tipología de la bestia política, que creará una imagen de sí mismo y la pondrá allí en el templo en Jerusalén como objeto de adoración. En Mateo 24:15, el Señor Jesús se refiere a esa imagen como la abominación de la cual habla Daniel el profeta. Un día Satanás hará un milagro dando vida a una imagen y haciendo que hable. Lo leemos en Apocalipsis 13:15. Como la imagen de Nabucodonosor, la imagen del fin de los tiempos será un objeto de maravilla y veneración alrededor del mundo. Daniel capítulo 3 se refiere al comienzo del tiempo de los gentiles y Apocalipsis capítulo 13 marca el final del tiempo de los gentiles. La locura del hombre, bajo el engaño satánico de captar las religiones del mundo y demandar que lo adoren a él y al diablo. Además, el horno ardiente es una tipología de la gran tribulación, aquel período de 7 años mencionado por Daniel como la semana 70. Vamos a entrar en ese estudio un poco más adelante, en el capítulo 9 de Daniel. Parece que ese período, la última semana, 7 años, lo que llamamos tribulación, parece que tendrá un buen comienzo con promesas hechas a los judíos y esfuerzos aparentes para lograr la paz y la prosperidad de los judíos. Pero como la paz y prosperidad de Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia no duró mucho tiempo, así los judíos de la tribulación vivirán un tiempo de gran prueba y aflicción. Su horno de fuego en aquel tiempo será mucho más caliente que cualquier prueba anterior. Y aquel anticristo los va a perseguir en el fuego de esa gran tribulación, los va a someter al fuego de esa gran tribulación. Ahora, un estudio más detallado de la semana 70 tendremos, como les dije en parte, al llegar a capítulo 9 de este libro. Ahora simplemente me estoy refiriendo a la tipología, el horno ardiente por el cual pasaron los 3 jóvenes judíos, es una tipología de la gran tribulación futura. Además, los 3 jóvenes judíos son una tipología de los hijos de Israel que serán preservados en la gran tribulación. No todos serán martirizados en aquel tiempo, Dios preservará milagrosamente un remanente a través del horno ardiente de la gran tribulación, un grupo fiel que el anticristo no podrá exterminar. Ni Nabucodonosor ni Hitler pudieron exterminar a los judíos, tampoco podrá hacerlo el anticristo. Los 144.000 sellados de Apocalipsis 7 serán preservados para predicar el Evangelio del Reino. Ellos serán llevados a través de la tribulación con victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre la marca 666. Entonces, vemos que los 3 jóvenes judíos son una tipología de los hijos de Israel, aquellos judíos que serán preservados durante el fuego de la gran tribulación futura. Además, la Babilonia de Daniel, allí en capítulo 3, hará su último esfuerzo para unir a todo el mundo en una sola religión, según está escrito en Apocalipsis 17. No ya una Babilonia entre el Tigris y el Éufrates, sino una Babilonia religiosa mundial. Y yo creo que representa una vista previa profética del sistema y la ciudad que crecen en el mundo de hoy, sistema religioso, iglesia ecuménica, imitación de la verdadera iglesia de Dios. Mientras la antigua ciudad de Babilonia fue destruida, yo diría que el espíritu de Babilonia continúa en la humanidad y hará sentir su influencia en la política y en la religión en toda la tierra al fin de los tiempos. En la actualidad vemos un esfuerzo por unir todas las religiones bajo una iglesia ecuménica.
La palabra ecuménica significa toda la tierra habitada. Y lo que vemos ante nuestros ojos hoy es el desarrollo del movimiento ecuménico, cuyo propósito es abarcar toda la tierra habitada, tener toda una religión, pero sin la verdad de Dios escrita y sin el Dios de la palabra. Ahora, no veremos el fin o la finalización de este vasto movimiento hasta que el Señor Jesús regrese por su iglesia, su verdadera iglesia, y la lleve al cielo. Porque mientras la verdadera iglesia de Cristo esté en el mundo, mantendrá su testimonio por Él. La verdadera iglesia de Cristo no es una organización, es un organismo espiritual, del cual Cristo mismo es la cabeza. Así que, amigo, sin considerar su afiliación denominacional, si usted verdaderamente ha nacido de nuevo por recibir a Cristo como Salvador, usted es verdaderamente salvo y forma parte de la verdadera iglesia. Y el primer gran evento en el programa profético de Dios será el rapto del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Seremos arrebatados juntos para encontrar al Señor en el aire. Luego de esto, el anticristo se dedicará a trabajar, y todos los pueblos del mundo estarán bajo su influencia y le adorarán, y si se rehusaren, su castigo será la muerte. Bueno, quizás a algunos de ustedes les resulte difícil aceptar esto, pero usted puede ver que sucedió en la historia porque hemos estudiado eso en Daniel capítulo 3, y creo que la historia se repetirá. Lo que sucedió en Daniel 3 simplemente es un cuadro profético previo de lo que sucederá en los últimos días antes de que Cristo establezca su reino sobre la tierra. Pablo profetizó en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Parece que al acercarnos al fin del siglo, todas las señales apuntan al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros como cristianos necesitamos comprender que nuestra redención está cerca. Muy bien, terminamos con el capítulo 3. El fuego, figura de la gran tribulación. El rey, figura del anticristo que demandará adoración. Los 3 varones judíos preservados en el fuego, a aquellos judíos preservados durante la tribulación y gran tribulación que vendrá sobre el mundo entero. En el aspecto práctico concluimos como ayer. El gran desafío de Dios es que nos paremos firmes ante este mundo y honremos al Dios vivo y verdadero, obedeciendo su palabra escrita. Para su gloria y en vista a la necesidad de aquellos que nos rodean hoy en día, Dios se compromete a darnos protección y a utilizarnos grandemente. Muy bien, si Dios lo permite, en nuestro próximo programa vamos a considerar capítulo 4 del libro de Daniel. Ahora, una vez más, lo desafío a leer todo el libro de Daniel, y muy especialmente el capítulo 4, porque no estamos leyendo todo el texto en nuestro programa. Es mejor que usted esté informado con la lectura previa del capítulo a fin de aprovechar mejor todo lo que pretendemos comunicar, explicando, edificando, aplicando el texto a nuestras vidas. Muchas gracias por habernos acompañado y será hasta nuestro próximo encuentro. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.